El día de hoy mis compañeros Gabriel, Santiago, Sergio, María Fernanda y yo, Estefanía Velázquez, venimos a contarles un poquito de lo que fue nuestro análisis estadístico de algunas de las preguntas contenidas en el Censo de Habitantes de Calle realizado en el año 2019. Siguiente, por favor. Nuestra presentación va a contener las preguntas, las respuestas que se obtuvieron en el censo para estas preguntas y también algunos gráficos y análisis estadísticos que obtuvimos para ellas. Y finalmente vamos a dar una conclusión desde la respectiva carrera de cada uno. Siguiente. La primera pregunta nos habla de la distribución geográfica. Después del departamento hay que tener en cuenta que vamos a tener 614 observaciones para todas las preguntas contenidas en este proyecto. Y en particular para el departamento tenemos que en el podio se encuentra Bogotá con 1.687 observaciones. Esto representa un 27.61% de la población total encuestada. Sigue el Valle del Cauca con 1.047 observaciones, de un 17.12%. Y en tercer lugar, Antioquia con 631 observaciones y un 10.32% de representación. Estos tres departamentos concentran más del 50% de la población. Y también hay algunos departamentos que en contraposición tienen muy bajas observaciones, como por ejemplo el Amazonas y Arauca, que respectivamente tienen 4 y 7 observaciones, es decir, muy bajita comparado, pues, por ejemplo, a Bogotá. Pero hay otros departamentos que ni siquiera estuvieron incluidos en el estudio, como son Guainía, Guaviare, Vaupés, Bichada, San Andrés y Providencia. Esto no necesariamente nos dice que no haya habitantes de calle en estos lugares, sino que hay otras razones probablemente por las que el estudio no pudo llegar a estos lugares o que se trata de un posible sesgo. Siguiente. La siguiente pregunta nos habla de la edad de los habitantes de calle. Es una pregunta cuantitativa discreta, es decir, a ella le podemos hacer un análisis descriptivo. Y en este obtuvimos que la edad mínima estaba en los 36 años y la máxima en los 45 años. Es decir, el estudio se contempla en el rango de 36 a 45 años, es decir, 9 años de diferencia. La moda fue 36 años con 793 observaciones, mientras que la mediana estaba en 40 años, lo que nos quiere decir que el 50% de la población tenía de 36 a 40 años. El promedio estaba muy cercano a la mediana, con 39.9 años, primer cuartil en 37 años, es decir, que el 25% de la población tenía de 36 a 37 años, y el tercer cuartil estaba en 42 años. Tuvimos también una desviación estándar de 2.8 y un coeficiente de asimetría de 0.25. Esto es en cuanto a medidas de tendencia central y dispersión. Tenemos también que la mayoría de personas en la muestra se concentraban en los años de 36 a 45, a 38, disculpen. Lo que nos habla de un posible sesgo a la derecha, es decir, a las ciudades más altas contempladas en el estudio. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta nos habla del sexo del habitante de calle. Tenemos una diferencia altísima que, como se puede ver en los dos gráficos, tanto de frecuencias relativas como de frecuencias absolutas, con 5.364 observaciones para el género masculino, que representan un 87.7% de la población, y 750 observaciones, que representan 12.3% de la población en cuanto al género femenino. Esto nos da una proporción de una mujer por cada 7 hombres en condición de habitabilidad de calle. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta nos habla del lugar donde generalmente el habitante de calle duerme. Tenemos que 4.843 personas, que representan 79.2% de la población, duermen generalmente en la calle. Mientras que, en segundo lugar, 796 personas, que representan aproximadamente el 13% de la población, duermen en instituciones. Tenemos que 475 personas duermen en dormitorios transitorios, que pueden ser pagadieros, etc. Esto representa un 7.7% de la población. Esto se puede ver muy bien en la siguiente diapositiva. Por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí tenemos ahora sí las distribuciones para el lugar donde generalmente las personas habitantes de calle duermen. Vemos la diferencia entre proporciones, que es bastante grande. Distribuciones. Siguiente. Le sigue mi compañero Gabriel. Siguiente, por favor. Para llegar a la pregunta, tíos. Respecto a la pregunta del 22, tenemos que es la razón por la cual se empezó a vivir en la calle. Y como se puede ver en el gráfico de PAI, vemos que las respectivas categorías más representativas de esta es la 1 y la 7, que representan justamente al consumo de sustancias psicoactivas y al conflictos de estudios de conflictos familiares, perdón. Y que respectivamente, la razón por la que empiezan a vivir muchos habitantes de calle, que representa el 39,41%, representa las sustancias psicoactivas. Y el 22,38% de la población son conflictos o dificultades familiares. Siguiente. Ahora, tenemos la pregunta de cuál es la principal razón por la que se continúa viviendo en la calle. De acuerdo a cómo se ve en la gráfica de PAI, tenemos que las respuestas más dominantes son la de consumo de sustancias psicoactivas y la de influencia y la de
y la de dificultades económicas, representando el consumo de sustancias psicoactivas, el 45,36% de la población encuestada y el 18,3% viéndose reflejados en dificultades económicas. Siguiente. Respecto a la pregunta 25, tenemos que cuál es la persona con la que, de origen familiar con la que se tiene mayor contacto, siendo el 38,45% de la población encuestada que no se habla con ninguna persona, que no mantiene contacto con ningún tipo de lazo familiar, y el 26,42% que representa un contacto cercano con la madre. Siguiente, por favor. Para la pregunta 27 es una pregunta de variable categórica dicotómica, la cual tiene solo dos tipos de respuestas y encierran el 100% de la población encuestada, las cuales el 80,5% de la población sí sabe leer y escribir y el 19,5% de la población no sabe ni leer ni y escribir. Siguiente, por favor. Ahora, ah, sigue mi compañero Sergio. Bueno, y ahora yo les hablaré sobre la pregunta 29, que nos pregunta sobre cómo consigue la persona el dinero. Podemos observar que la categoría que más se repitió fue la 5, le sigue la 4 y luego la 1. Sin embargo, hay una que también representa una parte significativa del pie que tenemos ahí a la derecha del diagrama de barras, que es otra, lo cual pues, nos indica que existen varias otras formas de conseguir el dinero y no solamente aquellas que estaban ahí categorizadas. El resto de opciones fueron mucho menos frecuentes, fueron inclusive hasta por debajo del 4%, y este resultado nos puede ayudar a orientar políticas públicas y programas de apoyo que se enfocan en las necesidades de quienes dependen de actividades informales para poder sobrevivir. Aquí tenemos un gráfico de barras que nos muestra la frecuencia absoluta de cuánto se repitió y, pues como ya he dicho ahorita, el porcentaje de cada una. Y aquí obviamente sus respectivas categorías. Ahora seguirá hablando mi compañero Gabriel nuevamente. Ahora, respecto al punto 3, tenemos que se nos denominó hacer unos intervalos de confianza en los cuales eligiéramos las tres categorías con mayor frecuencia, las cuales fueron la categoría 5, la categoría 4 y la categoría 1, que ya hablaré de sus respectivas respuestas después, siendo que para este tipo de gran cantidad de datos elegimos intervalos de confianza de tipo proporción para agarrar la mayor cantidad de datos posibles en estos intervalos. Entonces, de acuerdo a esto, calculamos su respectiva proporción a cada uno, siendo para la categoría número 5 el 0,30, para la categoría 4 el 0,29 y para la categoría 1 el 0,19. Y de acuerdo a eso vamos a calcular sus respectivas desviaciones, siendo de la categoría 5 el 0,07, de la categoría 4 el 0,07 también y en la categoría 1 siendo del 0,006. Ahora, respecto a esto, como agarramos todos los datos que representan algún tipo de valor, ya que había datos que teníamos no aplicar, la cantidad de datos que se toma es de 4167. Y vamos a tomar un intervalo de confianza del 95% para asegurar una mayor asertividad en estos intervalos. Entonces, para lo cual, en la categoría 5 que representa que las personas recogen materiales para ganar dinero, representa de un 29,17% y un 31,9% de los habitantes de calle que de esta forma se ganan el dinero de su día a día. Respecto a la categoría 4, que es pidiendo y recatando o mendigando, tenemos que entre un 28,25% y un 31,02% de los habitantes de calle, principalmente esta es su actividad económica para ganar su dinero día a día. Y con respecto a la categoría 1, que es limpiando vidrios, cuidando carros, tocando llantas, vendiendo en la calle u otras actividades similares, tenemos que esto encierra entre un 18,38% y un 20,79% de los habitantes de calle ganando su dinero día a día. Siguiente. Bueno, para la pregunta 33.1, hablamos sobre si temen por su vida. Para esto, la mayoría de las personas responden que no temen por su vida. Sin embargo, el 40.6 de las personas afirman que sí temen por su vida, lo cual pues refleja de alguna forma una realidad, digamos, alarmante sobre la inseguridad y la vulnerabilidad a la que estos se enfrentan a diario. Y pues por tanto también sugiere una percepción de constante desprotección por parte del Estado y de la sociedad, por lo que desde un punto de vista estadístico podríamos hacer una correlación con factores importantes como la edad o el género para llegar a entender este problema desde una parte no tan estructural y llegar a, digamos, una parte más específica que nos permita ayudar al progreso en diseño de políticas públicas que protejan su seguridad, su acceso a seguro y a refugios y apoyo psicosocial. Siguiente. Bueno, ahora yo les explicaré sobre el punto 4, el cual nos pregunta si podemos asumir independencia entre la pregunta 22, que era cuál fue la principal razón por la que empezó a vivir en la calle, y la pregunta 24, que es la principal razón por la que continúa viviendo en la calle. Para responder esto, primero quisiera explicar muy brevemente a qué nos referimos con independencia. Eh, si estas dos preguntas, si estos dos eventos fueran independientes del uno del otro, quisiera decir que uno no afecta al otro, o también que saber los datos de un evento tampoco tienen ningún tipo de correlación al saber los datos del otro evento. Ahora, para responder la pregunta, vamos a utilizar una tabla de contingencia, la cual es esa de ahí. Esta nos muestra las combinaciones entre las respuestas que cada encuestador respondió en ambas preguntas. Y luego vamos a calcular el chi cuadrado para poder responder totalmente la pregunta.
El chico ahora nos dio tres resultados. El primero es el x-squared, que al ser un valor alto representa que no son independientes, es decir, que sí tienen una relación. El de f, que son los grados de libertad, nos muestran qué tanto puede variar los valores de la tabla sin que se vea afectado el resultado total. Al ser 100, quiere decir que hay hartas combinaciones posibles. Y el p-value es lo más determinante porque este nos va a decir si aquella relación que encontramos en el x-squared es significativa o se debe al azar. Si es menor que 0.05, quiere decir que sí es significativa y no se debe al azar. Si es mayor o igual, pues es lo opuesto. En este caso tenemos que efectivamente es menor que 0.05, por lo tanto no es una cuestión de azar. Realmente estas dos situaciones sí tienen una relación, por lo tanto no son independientes. Y aquí están las categorías de cada una de las preguntas que se pueden ver pues, en la tabla de contingencias. Bueno, para el punto 5, analizamos la pregunta que si existe una diferencia significativa en la edad promedio entre hombres y mujeres dentro de la población de los habitantes de calle en Colombia, para lo que analizamos dos variables, la cual es la edad, una variable cuantitativa continua, y el sexo, una categórica de hombre y mujer. Para esto, pues tomamos con un código en R y filtramos los datos y, bueno, calculamos las estadísticas básicas para aplicar los cálculos de intervalo de confianza, con los cuales pudimos llegar a la conclusión, o bueno, los resultados, de que los hombres tienen una edad promedio de 41.1 años y las mujeres de 39.1 años. En base a eso, pues tenemos el gráfico de aquí a la izquierda y bueno, pues el gráfico nos confirma que los hombres tienen una edad promedio mayor que las mujeres. Sin embargo, los intervalos de confianza muestran que la diferencia es pequeña y que hay cierta superposición, por lo cual no hay una diferencia significativa. Siguiente. Listo, entonces les expondré lo que sería el punto número 6. En el punto número 6 el objetivo es poder comparar la proporción de hombres y mujeres que temen por su vida con base a los datos suministrados por el censo. Esto se refiere a la pregunta número 29 y a la pregunta número 33.1. Para ello, analizamos las variables de las preguntas. 1 para hombres, 2 para mujeres en la pregunta número 29, 1 para sí y 2 para no en la pregunta número 33.1. Por lo tanto, planteamos las siguientes hipótesis. Una hipótesis nula en cuanto a la proporción de que hombres y mujeres es igual y la hipótesis alternativa que sería que la proporción de hombres y mujeres que temen por su vida es diferente. Si en ese caso P es menor que 0.05, quiere decir que la hipótesis es nula, no ocurre, por lo tanto tendría que ser la hipótesis alternativa. En este caso, nosotros utilizamos R, el cual principalmente nos permite filtrar los datos que muestren cuántos hombres y cuántas mujeres sí o no temen por su vida y también permite filtrar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Los resultados en este caso, dentro de la proporción, fueron que para hombres es el 0.601 y la proporción para mujeres es del 0.553, la cual indica que sí hay una diferencia, pero hay que comprobarlo de manera estadística significativa. ¿Cómo lo comprobamos? En la siguiente fórmula que se encuentra allí planteamos que P es igual a 0.24 menor a 0.05, en donde rechazamos H sub 0, donde podríamos concluir que la proporción de hombres y mujeres que temen por su vida es significativamente diferente, teniendo en cuenta que los hombres en condición de habitabilidad de calle tienen una mayor proporción de temer por su vida con un porcentaje del 0.1% en comparación con las mujeres en un 55.3%. Esto sugiere que los hombres se encuentran en una situación mayormente vulnerable en condición de habitabilidad de calle para las mujeres, si bien entendemos que las mujeres tienen un mayor riesgo de violencia tanto física, psicológica y sexual, y mayormente los hombres temen por su vida por los conflictos que se puedan presentar entre otras personas que habitan la calle. Siguiente. Bueno, de mi parte podemos decir que los datos nos dicen que la mayoría de la población en situación de calle en este rango etario particular que analizamos se encuentran en departamentos con una alta concentración de oportunidades económicas, de urbanización, etcétera. Pero no podemos asumir que existe una correlación debido a que no hicimos una prueba, pero podemos hacer una inferencia, por decirlo así, aunque no es el término correcto. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que nuestra muestra tiene limitaciones al recordarles que había departamentos que no tenían suficientes observaciones y algunos que ni siquiera tenían observaciones. Por otro lado, que las personas se encuentren entre los 36 y 45 años nos indica que su condición de habitabilidad de calle puede estar relacionada en parte a que son adultos en edad productiva. Además, existe una marcada diferencia de género con más hombres que mujeres. Esto es posiblemente debido a factores como la vulnerabilidad femenina y la falta de redes de apoyo en hombres, por ejemplo. Cerca del 80% de los hombres de la población duerme en la calle. Esto evidencia falta de albergues, de alternativas por parte del gobierno o programas de vivienda temporal o de ayuda para las personas en estas condiciones. Compañeros.
Entonces, de acuerdo a lo que sería el análisis y la interpretación que podemos hacer a partir del trabajo social, si bien el trabajo social es una carrera que depende de muchas otras disciplinas y de la estadística, es importante dar muy cuenta en datos numéricos cómo podríamos realizar procesos de intervención participativa, no solamente de grupo de comunidad, sino también de individuos, poder generar planes de desarrollo y poder guiar políticas públicas en aras del favorecimiento de estas personas, no solamente para eliminar o reducir la habitabilidad de calles, sino para poder darles una nueva oportunidad de vida y resignificar lo que sería para el ser humano tener una vida digna. Listo, muchachos. Entonces, le agradecemos mucho por su atención, por su participación y que tengan una excelente noche.